Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Al rojo vivo, así es como está Pedro Sánchez y su gobierno a estas horas. Bueno, Pedro Sánchez más que al rojo vivo está al Trump vivo porque en estos momentos está en Washington DC haciéndose fotografías con Donald Trump, que le parecía muy mal hace cosa de un año a este hombre, y ayer estaba que se deshacía literalmente delante del presidente de los Estados Unidos. No diré que me ha sorprendido porque no me ha sorprendido en absoluto. Pero bueno, el hecho es que políticamente y en España, que no en Washington, este hombre parece un San Sebastián atado a un poste y sobre él llueven flechas. La última le ha llegado muchas flechas. No hacen más que caerle flechas desde principios de mes y la última le ha llegado en forma de ministra de Justicia. La última lleva grabada, escrita sobre la flecha, Dolores Delgado, que es el nombre de la ministra de Justicia, que se encuentra en estos momentos fuertemente cuestionada tras hacerse pública su relación con el comisario Villarejo, que está actualmente en prisión. De Villarejo no sé si os he hablado, sí os he hablado aquí en este programa, pero hace mucho tiempo ya, hará cosa de, no me acuerdo, 2 años por lo menos, que hice un programa especial sobre la guerra en las cloacas. Pues este hombre vuelve a aparecer por el programa. Bien, este hombre está en la cárcel desde hace ya casi un año, acusado de un montón de delitos, de cohecho, de revelación de secretos, de falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capitales, en fin, un repóquer de delitos de todo tipo. Pues bien, se ha filtrado que tenía más relación de lo que ella estaba dispuesta a reconocer. Y esto además le llega después de la dimisión de Carmen Montón por plagiar su trabajo de fin de máster, bueno, y de su propio escándalo con la tesis doctoral, que todavía está bastante lejos de cesar este escándalo. No ha sido ni muchísimo menos cerrado. O si quizá Pedro Sánchez considera que está cerrado, es que está cerrado en falso, que lo mismo piensa que no, que ya no nos acordamos. Sí, nos acordamos perfectamente de que su tesis doctoral era muy zarrapastrosa. Bien, pues por si todo esto no fuera suficiente, esta misma semana la mesa del Congreso le ha impedido modificar la senda de déficit. La quería modificar mediante una artimaña para burlar el control del PP en el Senado. Era una cosa que ya había anunciado y que algunos advertimos, yo advertí que no iba a conseguirlo porque era realmente difícil que lo consiguiese, en tanto que tenía que pasar por la mesa del Congreso, que está controlada por el Partido Popular. En fin, un desastre tras otro, un gobierno, como os decía hace un momento, al rojo vivo, que no quiere convocar elecciones, pero que tampoco puede mantenerse en pie. Ayer se hizo público el barómetro electoral del CIS, que desde ahora pasará a ser mensual y no trimestral como venía siendo. Bueno, como viene siendo desde hace muchísimos años, desde mediados de los años 90, antiguamente, antes de los 90. Esto lo cambió Aznar, creo que fue en el 96, me pareció leer el otro día. Pues desde el año 22 años han pasado desde que se hizo ese cambio. Antes pasaban todos los meses y desde entonces cada 3 meses. Las razones de este cambio yo creo que están a la vista de cualquiera que tenga ojos en la cara. Sánchez quiere disponer de una radiografía lo más actualizada posible de los cambios en la opinión pública. Quiere saber, no quiere esperar 3 meses en una palabra, quiere saber exactamente mes a mes cuál es su esperanza de voto. Eso es realmente lo único que le interesa, lo cual es normal porque a todos los políticos lo quieren saber. Pero en lugar de hacerlo por lo bajini, pues ha decidido que esto nos enteremos todos. No sé yo si hasta qué punto esto es una decisión inteligente, pero bueno, ha preferido hacerlo así, porque perfectamente podría encargar una encuesta por su cuenta que le dijese, una encuesta igual que la del CIS, que le dijese cómo va de esperanza de intención de votos su Partido Socialista de cara a las siguientes elecciones. Bueno, toda la acción de gobierno de este hombre, desde que llegó al mismo hace 4 meses, se basa en eso, en ser elegido. Y no digo reelegido porque es que él no fue elegido como presidente de gobierno en las últimas elecciones. Él quedó segundo, ser elegido por primera vez y quitarse de encima la mancha de haber llegado al poder por la puerta trasera, en la moción de censura de finales de mayo, principios de junio. Como el calendario aprieta, porque es que aprieta bastante. Si pensamos que este hombre quiere salir de dudas en el lapso de un año aproximadamente, pues que quiere convocar en junio, pongamos que es una de las de las fechas que se manejan
en Madrid, desde luego, desde hace tiempo. Que la cosa no va a pasar de junio, pues porque va a llegar muy agotado y porque 84 escaños son muy poquitos. Bueno, pues en el caso de que quiera convocar en junio, o para junio, mejor dicho, si convoca en junio sería 3 meses más tarde, con el sistema anterior de barómetros del CIS, solo tendría 3 de los que echar mano. El de octubre, el de este mes de octubre, el de enero y luego el de abril. Y desde abril hasta junio se quedaría a la Luna de Valencia, sin saber muy bien exactamente cómo está evolucionando la opinión pública. El otro, de los 4 anuales que hay, el otro es en el mes de julio. O era, mejor dicho, a partir de ahora ya serán todos los meses. Bien, como veis, están demasiado distanciados, lo que podría ocasionar que cometiese imperdonables deslices. Y eso es precisamente lo que quiere evitar. Pero insisto, esto mismo podría haberlo hecho sin darnos que hablar a los demás. Lo hace por debajo y todos están contentos. Es decir, hace lo que se conoce como encuestas internas. Se pueden hacer sin demasiados problemas. Ahora bien, lo que no sé es si puede hacer encuestas internas con el CIS. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas el CIS pertenece al Centro de Investigaciones Sociológicas, pertenece al gobierno. Pero ni toda la cocina, y es mucha la que está administrando el gobierno en el CIS de un tiempo a esta parte, ni toda la cocina del fiel escudero José Félix Tezano, que es el sociólogo de cabecera del PSOE desde los lejanos tiempos del Cretácico, lleva ahí toda la vida. Yo le recuerdo desde que era niño, no digo más, ya andaba brujuleando por ahí por el gobierno en tiempos de Felipe González. Pues bien, a pesar de que es un chef, o más un chef de primera fila, a pesar de él, creo que no va a ser suficiente. Y de sus buenas dotes de cocinero encuestil y sociológico, creo que no va a ser suficiente para evitar lo que a día de hoy se promete una debacle. El último barómetro le da una mayoría, eso sí, de una mayoría holgada, además. El 30% de los votos, 30,5% de los votos, frente al 20,8% del Partido Popular, el 19,6% de Ciudadanos, y después Podemos ya quedaría al cuarto con el 16,1%. Si estos resultados se materializasen en las urnas, si fuésemos a ir mañana a votar, pues podría gobernar tranquilamente con Podemos, sin ningún problema. Estaríamos hablando de que la suma sería del 46%, los dos partidos de izquierda frente a el centro izquierda frente al 39% del centro derecha. Pero, y en esto hay un pero muy grande, esta encuesta se realizó entre el 1 y el 11 de septiembre, que no es mucho tiempo, pero sí han pasado muchas cosas desde el 11 de septiembre, bastantes. Fue justo antes de que estallase el escándalo del doctorado y la dimisión de Carmen Montón, de la ministra de Sanidad, por la historia esta de su trabajo de fin de máster, que al parecer pues lo había plagiado, si no entero, en buena parte. Tampoco recoge la polémica en curso con Dolores Delgado, que está empezado esta misma semana. Bueno, empezó ya la semana pasada, pero ha terminado de estallar esta semana. La polémica, si no la conocéis, así a grandes rasgos, digamos, la polémica de Dolores Delgado y sus amistades peligrosas con Baltasar Garzón y sobre todo con el comisario Villarejo. Esto nació en El Confidencial hace unos días. Yo vi que la cosa se podría complicar bastante a poco que fuese cierto, no todo, pero sí la mitad de lo que contaban, y contaban todo, era verdad, es decir, no había... era una cosa que le iba a traer problemas, era más o menos meridiano, a no ser que los periódicos dejasen de publicar, que no ha sido el caso. Han ido y están yendo directamente por la ministra. El Independiente, que es un diario de Madrid, bastante bueno, por cierto, a mí me gusta mucho, publicó hace 2 días una encuesta realizada la semana pasada, que nos ayuda por lo menos a poner en perspectiva esto. La realizaron creo que entre el 17 y el 19 de septiembre. No incorpora lo de Dolores Delgado, pero sí lo del doctorado y por supuesto lo de Carmen Montón. Y los resultados son algo diferentes. También gana el PSOE, pero gana por bastante menos, gana solo por 3 puntos y no por 10 como en el barómetro del CIS. En la del Independiente le da un 26,5% al PSOE, porcentaje de voto, un 23,5% al PP, luego ya a Ciudadanos un 22,5%, a solo un punto, y ya por último Podemos un 16,2%. En el caso de Podemos la intención de voto es prácticamente la misma, vamos, una décima de diferencia. Con esta encuesta en la mano podría gobernar el PP y Ciudadanos dependiendo de cómo se repartan los escaños, eso sí, ya sabéis que, aunque el primero, siempre que queda el primero, lleva un premio, pero estaríamos hablando de que se invertiría. Aquí tendríamos el 45% para el centro-derecha, para esos dos partidos, Ciudadanos y Partido Popular, frente al 42% para el centro-izquierda.
Claro, no olvidemos en este punto que son simples encuestas y como tal hay que tomarlas. Ya sabéis que, y más en los tiempos que corren, en los que las encuestas se equivocan bastante a menudo. Además, las cosas cambian muy rápidamente de un tiempo a esta parte. No sé si estáis en España, lo sabréis porque ya han pasado muchísimas cosas en apenas 10 días. El mes de septiembre, de hecho, está siendo un potro de tortura para el gobierno. Lo cual, para que engañarnos, era previsible. No previsible hasta estos extremos. Hice un programa hace semana y media o 2 semanas sobre los primeros 100 días y vine a decir que lo tenía muy complicado, pero no pensaba que se le fuese a complicar tanto las cosas, como al final se le están poniendo negrísimas. No tenía ni idea de lo de Carmen Montón en aquel momento. Lo del doctorado sí, lo tenía en la cabeza, pero no pensé que fuera a ir tan lejos. Y, por supuesto, esta historia de Villarejo y la ministra Dolores Delgado no podía ni siquiera imaginarla. A ver, esto de Montón y esto de Delgado es grave, ambas cosas, y a cualquier gobierno le harían daño, pero el hecho es que con Pedro Sánchez ha sido lo de Montón y ha sido lo de Delgado, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Podría haber sido cualquier otra cosa porque a perro flaco todos son pulgas. Yo pensé, por ejemplo, a principios de mes que quizá en Cataluña las cosas se complicaban. Al final no lo han hecho. Pero podía haber sido que renaciese el proceso, que Quim Torra hubiese decidido esta vez sí proclamar la independencia y se hubiera encontrado en un brete. Y no, ha sido 2 ministras de su gabinete. Y como a perro flaco todos son pulgas, lo que vemos es que el perro de Pedro Sánchez está muy flaco, flaquísimo. Por lo que os decía, tiene muy poquitos escaños en el Congreso, solo 84 escaños propios, quiero decir. Está sometido a 1000 chantajes y con las reglas de juego ya predefinidas. Predefinidas por el gobierno anterior. Las reglas de juego, a fin de cuentas, para hacer política es el presupuesto. Es la principal herramienta de política en cualquier país. País en los que se respeta el presupuesto. En España sí, no se gasta más del presupuesto. Si hay una partida adjudicada, se puede gastar, y si no la hay, es todo un problema. Y él gobierna con el presupuesto de su antecesor. Y además no va a poderlo cambiar, que era la intención que tenía. Pero bueno, pues aquí hago unas modificaciones puntuales al final y me permite tirar, si no un año, si al menos 9 meses más, disponiendo de más dinero. 6.000, 7.000, 10.000 millones de euros. No ha sido el caso. El presupuesto que tiene es el que le hizo Mariano Rajoy unos días antes de irse. Y con ese presupuesto tiene que hacer política. Es decir, con ese presupuesto tiene que gobernar y premiar o castigar a sus socios y contentarles sobre todo. Especialmente contentarles. Esto último ha tratado de sortearlo con una añagaza, bastante pueril, por cierto, esta misma semana. Lo anunció la semana pasada, pero esta misma semana es cuando se ha materializado. Intentó burlar al Senado y a la mesa del Congreso, que ambos están en manos del Partido Popular desde las últimas elecciones. En el caso del Senado, la mayoría que tiene el PP ahí es absoluta. El Senado le dio a Rajoy lo que no le había dado el Congreso, que es la mayoría absoluta, que no es que el Senado tenga mucha importancia, pero sí te puede hacer una legislatura, te la puede amargar. Puede estar bloqueándote continuamente las leyes, devolviéndotelas a la Cámara Baja, que tengas que volver a... Total, a fin de cuentas son 4 años y si tienes al Senado en contra, se te puede envenenar todo mucho. Él ni siquiera tiene 4 años, tiene menos de 2. En la práctica incluso diría que menos de 1. Así que se inventó este truquillo, no sé qué abogado del Estado se lo explicaría, se lució, a lo mejor ni siquiera lo comentó o lo consultó con la abogacía del Estado. El hecho es que intentó pasar esto, intentó burlar al Senado y a la mesa del Congreso sin ningún éxito, con un fracaso absoluto. No lo ha conseguido porque no podía conseguirlo. Se ha encontrado de frente con la institucionalidad, ese inconveniente que tanto irrita a los iluminados. Y no será porque no se le advirtió. Se le advirtieron desde todas las instancias, periodísticas, judiciales, tuiteras, desde todos los lados. No vayas por ahí porque te vas a dar contra la pared.
Que allí repetió muchas veces que esto es una república bananera no significa que sea una república bananera. Al final, la institucionalidad existe. Puede estar más o menos dañada, pero existir existe. Es decir, que el poder está más repartido de lo que pensaban en el PSOE cuando hace 4 meses se hicieron con el gobierno de aquella manera. Esto además no depende de él. Se lo encontró. Esto es lo que había y no puede cambiarlo. Lo que sí dependía de él, al 100%, además, era la composición del gabinete. Y ahí tiene bastantes más problemas. Esto de no poder hacer la modificación presupuestaria, bien, pues le va a complicar algo de aquí a los próximos meses, pero puede sortearlo. Pero con sus ministros y ministras ya no va a ser tan fácil. Le han dimitido ya 2 ministros de entrada. Primero fue Maxim Huerta, poco después de llegar al poder, que Maxim Huerta tenía la cartera de Cultura, y luego posteriormente Carmen Montón. Maxim Huerta era uno de esos fichajes que hizo, como Pedro Duque, como el astronauta, de cara a la galería, que acordaos, aquellos días de junio, estaba todo el mundo encantado con los fichajes pop de Pedro Sánchez, pero Carmen Montón era la parte, digamos, ideológica del sector duro, muy cercana a él por lo demás. Y tiene ahora a otra del sector duro, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la cuerda floja, haciendo equilibrios y con muchas probabilidades de caerse. Tal es la desesperación de esta mujer, y lo pudimos ver ayer, lo vimos ayer en el Senado precisamente, es de tal calibre que ayer por la mañana cambió de versión 3 veces, pero la cambió en media hora. Yo me quedé fascinado, a raíz de la grabación famosa que dieron los periódicos, que difundieron los medios. Primero dijo que al parecer, para los que no lo sepáis, durante una comida hace años con Villarejo, había llamado al actual ministro de Interior, que es Grande Marlaska, había dicho que era un maricón o un mariconazo. Añadido que Marlaska es homosexual, lo digo para los que no lo sepan. Luego tiene un doble sentido, no más allá del figurativo. Bueno, pues primero dijo que no se refería a él, que eso eran imaginaciones de los periodistas. Luego que sí se refería a él, pero que habían manipulado la grabación. Y minutos más tarde, que sí que se refería a él, que la grabación era buena, pero que la habían sacado de contexto. Aquello era la antología del disparate. Era una charlotada inconmensurable e inexplicable en una ministra de Justicia. Es lo que yo pensé, por lo menos mientras lo estaba viendo, porque lo pude ver en directo, cómo iban cambiando las noticias de las notas de agencia. Pero es que esta mujer es la segunda vez que nos lo hace, porque 2 días antes había hecho un papelón parecido, con lo de Villarejo. Primero dijo que no le conocía, luego que le conocía pero de vista. Ya se sabe, una vez que pues coincidimos en un cóctel. Y claro, cualquiera puede coincidir en un cóctel, eso es cierto. Y luego que sí, que había tenido pues algunos encuentros en persona con él. Con su amigo Baltasar Garzón, amigo y protector. Ella es fiscal y Baltasar Garzón fue juez hasta que lo inhabilitaron. Que ha tenido encuentros en persona, pues a la vista está porque todos sabemos ya de la grabación. Fue durante un almuerzo. En circunstancias normales, a esta mujer no le quedaría otra opción que dimitir, después de estos 2 ridículos en cadena. Pero es que esto no son circunstancias normales, no estamos en circunstancias normales. Digo que no lo estamos porque si dimite, o no están ellos en circunstancias normales, si dimite se lleva al gobierno con ella. Tras el escándalo de Montón, tras el escándalo del doctorado, lo de las armas de Arabia Saudí, de hace nada, también de este mismo mes, si es que son un montón. Y la cosa esta de las cámaras, el palo que se llevó a la mesa del Congreso, pues Sánchez por poder podría seguir aguantando hasta 2020, mientras tenga el apoyo de Podemos y de los nacionalistas, por poder puede. No creo que le vayan a hacer una moción de censura, que se junten todos para sacarle de ahí. Por poder puede, pero va a poder picado como un Miura, y no en el mejor de los estados. Eso en el caso de que no suceda nada más, claro.
que todo se quede como está, lo cual, según están las cosas, es bastante dudoso. Se acerca un otoño-invierno bastante caliente en varios ámbitos, y Sánchez lo tendrá que enfrentar con el lomo cosido a banderillazos. Que eso es lo que no llega nuevo, no acaba de dejar el banquillo. Una parte de su partido no se termina de fiar de él, con razón además. Y menos lo hará si pone en riesgo la Moncloa, el poder, que para un partido político lo es todo, es el principio y el fin, el alfa y omega. Los partidos políticos no piensan en otra cosa, es su negocio, viven de eso. Luego, por otro lado, Podemos no ha desaparecido. La esperanza de voto que le da el CIS, ahí lo vemos. Es solo 3 puntos por debajo de la que tuvo en abril de la esperanza de voto del mes de abril de este año. Tenía un 18, pues tenía un 19, pues ahora un 18. Pero es que es solo 2 puntos inferior a la de hace un año de Podemos. En octubre del año 2017 le estaba dando el CIS un 18 y ahora le da un 16. Es decir, que apenas se ha movido muy poquito, nada, una cosa muy leve a la baja. Así que su plan maestro, el plan maestro de Sánchez, quiero decir, de jibarizar a Podemos, no está funcionando. Mal que le pese a Iván Redondo, que era el padre del plan. Es ilustrativo que buena parte del último escándalo, el de Delgado, fuese aireado por medios de estricta obediencia podemita. Puede ser El Diario o Infolibre. Un recordatorio, por lo demás, que o es con ellos o no será. Y eso le ciega la vía de reventar a Podemos, recuperar 2 o 3 millones de votos y lanzarse en plancha a las urnas para quedarse en la Moncloa 4 años más con toda la tranquilidad del mundo. 4 años más o los que vengan, los 10 o 15 que quiere él. En esta tesitura no tiene muchas opciones. O permanece en el gobierno con los presupuestos de Rajoy y arrastrándose, o convoca elecciones para la vuelta de Navidades, serían ya. Vienen más bien las andaluzas, tampoco puede hacerlas coincidir. Digo, porque por poder podría a estas alturas hacerlo para antes. Si convoca hoy, de hecho, podrían ser a primeros de diciembre. Las de 2015, por ejemplo, se convocaron en octubre. Las 2 salidas, como veis, son problemáticas, bastante problemáticas. La primera ya sabe a dónde puede llegar. A un desgaste con ella, a un desgaste persistente, es decir, quedarse, a pesar de todo, que evapore sus posibilidades de ganar, cuando sean las elecciones. Y la segunda, que no consiga su objetivo de ser el candidato más votado y reclamar entonces la presidencia, que esa es como su mínimo, el mínimo que se ha planteado, aunque no pueda gobernar solo, pero que al menos sea el primero, que le saque un voto al Partido Popular. Si estuviésemos hablando de Rajoy, que no es el caso, os diría que nada va a pasar, que lo dejaría estar en espera de que amaine el temporal. Pero con Sánchez no estoy tan seguro. Es probablemente el peor gestor de tiempos políticos que ha pasado por la Moncloa. Tengo una llamada de Andrés sobre uno de los personajes estrella de la actualidad española, pero que hace 5 o 6 años no conocía a nadie. Me refiero, sí, efectivamente, a Villarejo. Te quería pedir si podías hacer algún especial de la Contracrónica sobre este señor Villarejo, del que tanto estamos oyendo hablar últimamente y que no sabemos muy bien, mucha gente, pues de dónde viene, cuál es su tendencia política o cuáles son sus amigos en política, parece que un poco todos o un poco ninguno, y contar un poco su trayectoria y a qué se dedica, por qué se le asocia con cosas tan siniestras y bueno, yo creo que da pie a hacer uno de esos programas tan bien documentados que sueles hacer. Muchas gracias. Pues la verdad es que, Andrés, no sé si Villarejo dará para un programa, especialmente porque su vida y obra, especialmente la obra, ha permanecido en las tinieblas durante buena parte de su carrera. A ver, Villarejo es un policía, eso lo sabemos todos, un policía nacional con rango de comisario. En los años 80, siendo todavía bastante joven, se retiró y se dedicó a la investigación privada. Pero luego, creo que fue 10 o 15 años después, volvió a la policía. Se reintegró en la policía y, según parece, pues empezó a trabajar en lo que se conoce como las cloacas, de manera informal.
es decir, los bajos fondos de la política. Y así hasta que fue arrestado hace un año y encarcelado. Es un tipo que sabe mucho de mucha gente, de más de todos los partidos. Vamos, no creo, personalmente te digo, que tenga una preferencia ideológica concreta. Él tendrá, evidentemente, como todo el mundo, sus propias ideas políticas, pero vamos, que lo mismo ha trabajado para unos que para otros, a la vista de lo que se le está acusando. A mí me da que el sistema lo estuvo utilizando bastante durante años. O sea, debe de ser un tipo hábil para hacerse con información confidencial, obviamente, y para utilizarla bien, hasta que al final se le acabó la suerte. Creo que terminó, por lo que he leído, creo que terminó enfrentado con todo el mundo, con la policía, bueno, se enfrentó con el comisario Martín Blas, con el CNI, se enfrentó con Félix Sanz, con los partidos políticos. Lo cierto es que este hombre, yo la primera vez que oí su nombre, que fue hace unos años, era un intocable. Si oías el nombre Villarejo, automáticamente sabías que ahí se tramaba algo muy gordo. Vamos, no creo que esté en aquel momento, estoy hablando del año 2012, 13, 14, por esa época, no creo que él pensase que iba a terminar así. Pero al final, por unas cosas y otras, creo que todo nació a raíz de su enfrentamiento con Martín Blas, pues pensó, sintió que podía con todos y terminó desafiando al Estado. Y al Estado no se le desafía porque te aplasta. Es una cosa que debería haber aprendido. Yo creo que una contracrónica no, Andrés, pero no tiene. Pero sí tiene una película sobre Villarejo. En Estados Unidos creo que ya se la habrían hecho, fíjate lo que te digo. Bien, vamos con otra llamada. Esta es de Miguel, que quiere hacer una puntualización sobre el programa que hice la semana pasada, sobre las subidas de impuestos. Hay una puntualización que me gustaría hacer en referencia a la contracrónica del viernes sobre los rejones fiscales y la intención del actual gobierno de gravar las rentas que ganen más de 150.000 euros anuales, el agravarlas un 50%. Eso no quiere decir que vayan a quitarle la mitad de su sueldo, ni mucho menos, porque el IRPF va por tramos, y eso quiere decir que el gravamen solo se aplica a lo ganado por encima de 150.000 euros. Por otra parte, también me gustaría saber cuán de acuerdo estás con las ideas de Adam Smith, creador del liberalismo económico. Porque aunque soy muy afín a las ideas liberales en general, algunas más que a otras, y creo que el Estado debe regular lo justo para dejar que la iniciativa privada y la libre competencia ayuden al desarrollo social y económico, hay algunas perlas de este señor que me han dejado frío. Como por ejemplo, afirmar que los salarios debían ser de subsistencia, no fuese a ser que el trabajador, hablamos del siglo XVIII, se viese demasiado holgado y le diese por tener más hijos, tal cual. Como burgués que era, está claro que no pensaba en su clase cuando decía esto, sino en la clase trabajadora. Entiendo que cada uno es de su tiempo y que el tal Adam Smith no sería de menos. Por tanto, entiendo que muchas de sus ideas hoy en día habría que cogerlas con pinzas. Al menos en economía, la historia nos ha demostrado que sin una regulación sensata de la banca por parte del Estado, nos veremos abocados a sufrir una crisis tras otra que pagarán en su mayoría las medias y pequeñas finanzas en vez de las grandes fortunas que las promueven, ya que el lema demasiado grande para caer se ha convertido en una justificación sin coste de ningún tipo que da alas a la banca para hacer y deshacer a su antojo. Así que, al menos a nivel económico, reconozco que no soy quizá tan liberal como el tal Adam Smith. Y pues nada más, solo darte la enhorabuena por el programa, que procuro seguir y que me parece muy entretenido. Sí, claro, Miguel. Naturalmente que sé que el IRPF va por tramos. Lo que dije es que eso es la progresividad, en eso consiste, en que vaya por tramos. Lo que dije, si no sería un flat tax, es decir, un IRPF, pero que todos pagaríamos lo mismo sin importar lo que ganásemos. Un 20, un 15, un 10%, lo que fuese. En nuestro caso es un sistema progresivo. Lo que vine a decir es que si ya quito casi un 50% al que gana más de 70.000 euros, que creo que es el tramo superior, si metes un tramo extra a partir de 120 o de 140, eso supondría que, sobre todo en ciertos lugares donde ya el IRPF es más alto, como Cataluña, creo que me recordará más que dije Cataluña, ya se superaría ese umbral. Es decir, un salario de 140.000 brutos se quedarían en 70.000 netos. Y eso, como comenté en aquel programa, me parece un disparate, porque no te compensa realmente esforzarte si el Estado te va a expropiar literalmente la mitad de lo que produces. Pero bueno, respecto a lo que comentas de Adam Smith no fue ningún burgués. No sé si has leído algo sobre él. Ya le hubiera gustado, pero no lo fue. Adam Smith era el hijo de un funcionario de aduanas de Escocia, un tipo que pobre no era, pero tampoco era un aristócrata ni un burgués ni nada que se le pareciese, no era un hombre rico, tuvo que vivir siempre, necesitó trabajar para poder vivir, tampoco fue empresario ni tuvo ningún negocio. Y a lo largo de su vida desempeñó además muchísimos trabajos. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Glasgow, de
sentimientos morales. De hecho, él pensó que iba a pasar a la historia como un moralista y no como un economista. Fue preceptor del hijo de un aristócrata y luego ya funcionario de aduanas en la etapa final de su vida como su padre. Bien, en esto que hablas de salarios de subsistencia, Smith en ningún momento habla de salarios de subsistencia. Smith lo que habla es de salario de eficiencia, que es una cosa distinta. Smith era un asalariado, no lo olvides, fue un asalariado toda su vida. Y lo que él dice es que la cuantía de los salarios depende de la riqueza nacional y que estos aumentan cuando la riqueza nacional también lo hace. Se limitó a hacer una simple observación. Smith no fue un ideólogo ni quería montar una revolución. No es la contraparte de Marx. Se limitó a observar y a sacar, era un empírico, y a sacar conclusiones de lo que pudo observar. Además le dedicó muchos años a escribir La riqueza de las naciones, unos cuantos, pero la teoría de los sentimientos morales también. El que sí habla de salario de subsistencia es David Ricardo, que es ya muchos años después de Smith, justo entre Smith y Marx. Mira, lo que Ricardo vino a decir es que el salario mínimo es el que permitía subsistir y reproducirse, nada más. Y de nuevo, de una manera casi de reportero, de bueno, esto es lo que yo he observado y el salario mínimo, es el salario natural, lo llamaba él, es el que permite al trabajador no morirse de hambre y poder tener hijos. Mira, he ido a buscar, para que veas que soy un buen tipo y me preocupo de estas cosas, he ido a buscar el párrafo exacto de La riqueza de las naciones, donde Adam Smith habla de salarios y dice lo siguiente, escucha bien. Así la escasez y busca de los que viven de sus salarios o jornales crece a medida que se aumenta la renta y el caudal de todo el país, siendo imposible que esto no se verifique por los modos regulares. El aumento, pues, de renta y de caudales es el incremento mismo de la riqueza nacional. Luego, con el aumento de esta riqueza se aumenta también, naturalmente, la escasez y necesidad de hombres que viven de sus salarios, yendo ambas cosas por lo regular siempre juntas. Como ves, es pura observación. Lo que observa es lo que le rodea. Adam Smith fue un gran observador y se limita a ponerlo por escrito. Así que yo te doy un consejo. Haz lo que quieras, pero te doy un consejo. Ve siempre a la fuente. Es decir, no te creas todo lo que te cuenten por ahí, en internet y demás, los memes, esos que publican. Yo cuando veo una cita que me choca un poco, automáticamente voy a la fuente. Las fuentes hoy están disponibles. Te puedes bajar La riqueza de las naciones en PDF, a ver si me entiendes, que no necesitas ir a la librería y comprarlo. Y además en PDF se encuentran estas cosas de manera muy fácil, porque no tienes más que poner salarios y automáticamente te busca dentro del PDF, allá donde hay una coincidencia, y pones salarios y lo encuentras a toda velocidad, que es lo que he hecho yo para encontrarte este párrafo en el PDF. Muy bien, pues vamos a ir despidiéndonos. Vamos con Pizarro, como siempre, que nos hace su comentario hoy sobre el crimen en Venezuela. La revolución bolivariana comenzó como un ideal, que se tornó una ilusión colectiva, y esta ilusión se conformó en un clamor popular. Este clamor copó los poderes del país para su transformación. Y efectivamente, transformación hubo, y hoy no reconoce a Venezuela ni los oriundos. La ilusión solo está a título individual y por la esperanza de comer. Y el clamor, aunque sigue siendo popular, es en sentido contrario y está ahogado en palos y balazos. No es el momento del recuento porque aún queda mucho por padecer, pero mirando hacia atrás, son el miedo y el asco los sentimientos que presiden todo lo hasta ahora perpetrado. La alternativa a la huida es una barbarie creciente, siempre sádica y pronto caníbal. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana será hoy, si hoy es miércoles, pues mañana será jueves. Yo estaré por aquí, por supuesto, y aquí os espero. Hasta mañana, amigos.